Bien, veamos ahora entonces lo que decía antes. ¿Cómo me puedo olvidar por fin de todos los campos? ¿Sí? Y aparte cómo hacer un esquema de este circuito, que son dos bobinas acopladas, o inductores acoplados, un esquema circuital. Miremos esta parte en el pizarrón. El esquema circuital son dos bobinados dibujados así, y se dice que están acoplados, uno cerca de otro. A veces se puede dibujar esto, dos rayas en el medio, a veces se dibuja, a veces no, indicando que hay un núcleo ferromagnético que lo sume. Si no dibujo nada, se supone que está en aire, o que no hay nada, no es necesario dibujarlo, digamos. Se puede o no dibujar, en algunos esquemas lo dibujan, en otros no, así que no es imprescindible hacerlo. Solamente con decir que tengo estos dos bobinados y puedo así dibujar una flechita, dibujar M, indicando que están acoplados, ya con eso es suficiente. Indicando M, L1 y L2, ya sé cómo funciona. Ahora bien, como ustedes ven este esquema, adolece de lo siguiente. Son dos espirales que parecen dos espaguetis, ¿no? Arrollados, dos fideos arrollados, pero no me dice exactamente cómo están realmente arrollados. ¿Cómo me doy cuenta yo el sentido de arrollamiento? Esto es solamente esquemático, como ustedes ven, no tiene nada que ver con el tema físico. Bien, para ver el sentido de arrollamiento, que es lo importante para justamente determinar el sentido de la tensión inducida, definimos lo que se llaman puntos homólogos en este esquema. Y voy a decir lo siguiente, los puntos homólogos no tienen nada que ver con la ley de Lenz, con la ley de Faraday, nada. Es solamente una definición del sentido de arrollamiento de los dos bobinados. ¿Cómo se definen los puntos homólogos? Primero, tomo el primario, elijo un punto cualquiera, el S o el T, lo marco. Eso es arbitrario. Luego me fijo en el secundario, siempre mirando esto, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es el punto por el cual, si la corriente entra por el punto homólogo, este debería entrar por el otro para que los flujos se sumen? Esa es la definición del punto homólogo. La corriente entrando por un punto y por el otro simultáneamente van a crear flujos que se sumen. O, si ustedes quieren, saliendo por uno y saliendo por otro, flujos que se sumen. ¿Ok? Si la corriente entra por un punto homólogo y sale por el otro, los flujos se van a restar. Esa es la definición de punto homólogo. No tiene que ver con Lenz porque lo vamos a explicar después. Cómo se enlaza la ley esta de los puntos homólogos con la ley de Lenz. Entonces, repito, los puntos homólogos, olvídense de la ley de Lenz. Los puntos homólogos implican solamente lo siguiente. Se marcan dos puntos, uno en un bobinado y otro en otro, de tal manera que si la corriente entra por ambos, los flujos se suman. Si salen por ambos, también se suman. Si entra por uno y sale por el otro, se van a restar. Esa es la ley de puntos homólogos. Entonces, elegido S, ¿cuál será el punto homólogo de S? ¿Q o P? Miremos acá. Si elijo S como punto homólogo y la corriente entra, el campo creado por esta corriente tiene sentido horario. ¿Por dónde tiene que entrar la corriente? En el secundario para generar un flujo que se sume. Bueno, ya lo vimos acá, entra por acá. Insisto, no estoy aplicando la ley de Lenz, ¿ok? Es muy importante porque muchas veces se confunde una cosa con otra. Esto solamente es decir, por dónde tienen que entrar las corrientes para que los flujos se sumen. Entonces, para que el flujo se sume del secundario al primario, tiene que entrar la corriente por Q si entra por S. Entonces, S y Q son puntos homólogos. ¿Está? Si en vez de S hubiera elegido T, bueno, el punto homólogo T, ¿cuál es? El P, por supuesto, ¿no? Son los contrarios. Entonces, ¿qué me están diciendo estos dos puntos? Me están ahora sí olvidando completamente ya de cómo están arrollados físicamente los bobinados en el circuito físico. Ya me olvidé y es puro un esquema. Entonces, ¿cuál es el circuital? Dibujo la bobina de cualquier manera y este punto es homólogo a este. Y ustedes dirán, y bueno, ¿para qué sirve esto? Bueno, justamente lo aplico y es mucho más simple ahora, como van a ver ustedes, utilizar los puntos homólogos que ver todo esto que está acá. Y lo vamos a ver justamente desarrollado aquí abajo. Me olvido de los campos, van a ver que no hablo de campos ahora. Solamente me acuerdo que si la corriente entra por los puntos homólogos, el flujo se suma y si no, se resta. Entonces, miremos ahora la aplicación de los puntos homólogos a los dos casos que mencionamos acá, para ver que nos da lo mismo y el razonamiento es mucho más sencillo. Primer caso, que sería el caso A, la corriente está entrando por S, como ustedes ven ahí, y está aumentando, como dijimos acá. La corriente entra por S y 1 y aumenta, o sea que tengo este esquema. Si la corriente está entrando y aumenta, bueno, acá pongo una
como siempre, la resistencia externa optativa, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ocurrir con la corriente en el secundario? Si el flujo está aumentando, ¿qué hace la corriente del secundario? Tiene que hacer que no aumente. Por lo tanto, si la corriente del secundario entrara por Q, como ya la convención de puntos homólogos que diría, que si entra por acá y entra por acá, los flujos se van a sumar. Y yo lo que quiero no es, como está aumentando, lo que quiero es que no aumente, sino que la corriente del secundario teóricamente baje al flujo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que entrar por P, como ustedes ven. Entra por I, por S, perdón, y entra por P, entonces esta corriente y esta corriente generan flujos contrarios y el flujo, en lugar de aumentar, trata de mantenerse como estaba. Entonces la corriente tiene que entrar por P. Si la corriente entra por P, si yo dibujé la resistencia externa para correrme, entra, sale por acá, por Q, entra en resistencia, entonces esto es positivo y esto es negativo exactamente igual a esto que analizamos acá. Pero fíjense qué fácil que es. Sin hablar de campo magnético, ni de la mano derecha, en el sentido de rozamiento, ni nada por el estilo. O sea, es mucho más fácil. A veces los alumnos se complican con esto, pero en realidad es una gran ayuda. Todo esto que estamos hablando, L1, L2, M y estos puntos homólogos, es para olvidarme prácticamente de las condiciones físicas del núcleo. Entonces, repito, si la corriente entra y está aumentando, ¿qué tiene que ocurrir? Por la convención de puntos homólogos, si entrara por Q, lo está sumando, peor, no, tiene que entrar por el otro punto, por P, para tratar de que no aumente. ¿Está claro? Esto sería entonces en el caso que la corriente aumente. ¿Qué pasa si la corriente entra por S y disminuye? Si está disminuyendo, la corriente del secundario, ¿qué tiene que hacer? Tiene que apoyar al flujo. Tiene que apoyarlo porque está bajando. Entonces, ¿por dónde tiene que entrar ahora? Tiene que entrar por Q, porque ya sabemos que si entra por este punto y este punto, los flujos se suman. Entonces, en realidad, esta trata de sumar el flujo, para que no baje. Y la corriente circula en sentido contrario. Por lo tanto, ahora P es positivo y Q es negativo, como dijimos acá. ¿Se entendió? Entonces, en definitiva, quiero que ustedes lo analicen bien. Y en realidad, esto es una ayuda. No es una complicación. Es una ayuda para, insisto una vez más, y la última vez que lo digo, les prometo, por fin usar esto en circuitos y olvidarme, entre comillas, ¿no? Porque yo, si sigo siendo ingeniero, me voy a acordar de esto, pero no tengo que andar todo el tiempo pensando cómo es el sentido de rozamiento, cómo es la regla de la mano derecha, etcétera, etcétera. Acá lo único que me tengo que acordar es saber las tres constantes del circuito y esta convención de puntos homólogos. Esta me la da el fabricante. Yo ya no sé, porque yo tengo este circuito dibujado así, no sé cómo se suma el flujo. Entonces el fabricante, aparte de darme estas tres cosas, me va a dar esto, ¿no? Los puntos homólogos. Y entonces, cuando él me da los puntos homólogos, yo toda esta parte que está acá me olvido. Y repito, hago este análisis hablando únicamente de corrientes y no de campos. ¿No? ¿Está claro? Así que, de esta manera entonces simplificamos lo más que podemos los inductores acoplados, para trabajar con inductancia mutua.